Ahora, vamos a hablar ya del tema central, ¿no? ¿Por qué surrealismo? ¿Por qué apocalipsis? ¿Y por qué desencanto? Claro, pero es necesario que hagamos un pequeño apunte, ¿no? Un pequeño apunte para ir recordando qué es esto. ¿Qué es esto del surrealismo? Y bueno, esta foto, que es la foto del cartel, que además se me hace muy bonita, en la que están compartiendo mesa Federico García Lorca, María Teresa León y Rafael Alberti, pues se ve que es un día como de verano o de primavera, porque están muy descubiertos. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es eso del surrealismo, no? Aquí yo les pongo algunas imágenes de una de las pinturas más famosas de Salvador Dalí. Eh, También aquí tenemos a André Breton, que es quien escribió el Manifiesto Surrealista, que es muy interesante, ¿no? Aquí también tenemos a otro pintor que entra, entre otras corrientes, también en la del surrealismo, que es Joan Miró, catalán, y aquí a Salvador Dalí, pero ya vieron con quién está aquí, con Federico García Lorca, la imagen la puse a propósito, porque quiero que vean, ¿no? Cómo entre ellos también había mucha amistad, entre ellos eran amigos, y también entre ellos hubo una relación amorosa, un poco tormentosa también para Federico después, pero aquí se les ve muy jóvenes y se ve que también lo están pasando muy bien. Pero vale, ¿qué es eso del surrealismo, no? Y yo intenté hacer aquí de una manera muy sintética una explicación, ¿no? Una aproximación, porque no es una definición, ¿no? Pero el surrealismo es una vanguardia artística que retomó ideas y conceptos de la obra del psicoanalista Sigmund Freud, tales como el inconsciente y la perspectiva onírica de los objetos y la realidad. Es decir, ¿por qué aquí es importante el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente, no? Para la mirada surrealista. Bueno, el inconsciente es ese estado en el que no atraviesa realmente la razón. Es decir, donde lo irracional es lo que manda. Y eso generalmente lo podemos ver en los sueños, por eso una perspectiva onírica en los sueños. Y si recordamos la obra de Sigmund Freud, incluso el quehacer de los psicoanalistas, pues la interpretación de los sueños de, es una de sus materias más importantes, ¿no? Tratar de encontrarle sentido a los sueños, porque en los sueños se encuentra lo que más nos interesa, y aunque esté velado allí, aunque esté velado por el inconsciente, por el estado inconsciente de la realidad. Y bueno, eh, también en el manifiesto surrealista se dice que el surrealismo es el dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Y bueno, vamos a ver. Por eso cuando entremos a analizar los poemas, quiero que cuando tengamos alguna imagen que parezca caótica o parezca irracional, tratemos de pintarla en nuestras cabezas. Eso también, eso les voy a pedir que lo hagamos. Y aquí una imagen de uno de los filmes más famosos de Luis Buñuel, un filme pues de corte muy surrealista, Un perro andaluz. Esta es una de las escenas icónicas, ¿no? de este gran filme. Eh, y bueno, Luis Buñuel, como lo conocemos muy bien, también se exilió después de la guerra en México. Y este filme lo hizo junto con Salvador Dalí. Y se nota mucho el influjo surrealista y las opiniones de Dalí en esta película. Vale, aquí también hay un pequeño, bueno, les pongo dos cuadros, uno es Cenicitas de Dalí, que veo que sí es muy importante ponerlo, porque es de lo primero que pintó Dalí, porque estamos acostumbrados a ver ya la pintura de su madurez, y también es importante ver lo que se pintó antes de esta etapa, ¿no? Pero ya aquí ya podemos ver ese influjo de imágenes que, si las vemos así, sin ganas de hacer algún análisis o algún o de pensarlo dos veces, pues vemos figuras humanoides, pero que no tienen sentido, figuras geométricas, muchos colores, rostros, pero pensémoslo desde una perspectiva onírica, que esa era una de las intenciones del surrealismo. Y este es otro de los cuadros más famosos de Joan Miró, que también es un cuadro muy bonito. Pero pongo estos cuadros, estas pinturas, para que intentemos empaparnos de las imágenes que vamos a leer. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Apocalipsis, ¿no? Porque también es uno de los temas que vamos a tratar. Hablar del Apocalipsis también puede ser muy, eh,
bueno, podemos estar horas y horas hablando de eso, ¿no? El Apocalipsis de San Juan es el último libro del Nuevo Testamento, de la Biblia, y es un libro muy alegórico, muy poético, perdón, muy simbólico, un libro muy simbólico. Por lo tanto, eso también nos habla de que se buscan muchísimas interpretaciones, ¿no? Sobre lo que se puede leer en este libro. Pero hay algo que sí quiero extraer, ¿no? De allí, y es que cuando se habla de estos cuatro jinetes del Apocalipsis, eh, son figuras que advienen un caos, que advienen un fin, ¿no? El final de algo, un punto de quiebre, ¿no? En la historia, o ya lo veremos, en una historia personal. Y bueno, los jinetes del Apocalipsis se les conoce comúnmente como el de la guerra, el del hambre, luego la enfermedad y luego el de la muerte. Y eso quiero que también lo tengamos en cuenta cuando hablemos de esta simbología poética en los poemas que vamos a revisar. Bueno, desencanto, ¿no? Y aquí les pongo una imagen que representa muy bien una etapa que yo creo que hemos vivido desde hace 150 años hasta ahora. El desencanto de un mundo moderno, el desencanto de tener que sobrellevar un presente difícil, el desencanto de vernos inmiscuidos en una sociedad que creía que solamente progresaba y que solamente crecía y que iban de manera ascendente, pero ¿a costa de qué? A costa también de las desigualdades, a costa de otros países y a costa también de mucha ignorancia de la gente. Y esto podemos englobarlo como en la modernidad, el desencanto a esa etapa, el desencanto a algo que se está viviendo, un presente muy fuerte, presente crítico. Y ahora también aquí les pongo una imagen preciosa de Nueva York, una imagen aérea de Nueva York de 1931. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. No nada más porque el libro se llame Poeta en Nueva York, sino porque la ciudad, como un emblema de esta modernidad, de todo el progreso humano, la ciudad es una representación de ese anhelo por lograr ese progreso. Y precisamente la ciudad es un espacio que le da posibilidad a las imágenes creadas por ambos poetas. Además, la ciudad moderna representa un choque cultural y social muy fuerte y muchas veces para la concepción de este momento es algo que parece surreal, es como si fuera un sueño, porque no estábamos acostumbrados como humanos a ver este tipo de urbes. La ciudad moderna es una ciudad desbordada, una ciudad que, una ciudad de excesos, una ciudad donde nunca existe el silencio. Y eso para dos poetas que nacieron en zonas relativamente rurales de España, pues va a ser un choque muy importante. Va a ser un choque para Federico García Lorca en Nueva York y para Rafael Alberti en Madrid. Por eso también quiero que pensemos en la ciudad como, como, un, como, mm, como un espacio de posibilidad poética para ambos artistas. Y pensémoslo, ¿cómo es una ciudad moderna? Siempre hay ruido, siempre hay ruido, siempre hay luz, siempre hay luz. No, ya no existe la oscuridad total en las ciudades modernas. Siempre hay movimiento, a veces hay un exceso de movimiento y eso, les digo, para los ojos de estos poetas puede verse muy violento. Nosotros ya nacimos aquí, nosotros ya estamos acostumbrados a que siempre pase o una ambulancia o un helicóptero o un avión y lo escuchemos, o a que nunca veamos realmente la oscuridad y a que siempre veamos movimiento. Pero eso, imagínense, para la gente de este momento era algo nuevo, era algo muy impresionante. Y vamos a seguir porque Nueva York es el espacio donde Federico García Lorca se va, se va a desenvolver para escribir esta obra que aquí les presento, que se llama Poeta Nueva York, que son los poemas eh, que reúnen, que los poemas reunidos que escribió Federico García Lorca en un viaje que realizó a la ciudad de Nueva York entre junio de 1929 y marzo de 1930. Federico García Lorca va a Nueva York con la intención de aprender inglés en la Columbia University, pero bueno, yo creo que le puso atención a una o dos clases porque no le interesaba mucho a Federico García Lorca aprender inglés, más bien tenía ganas de conocer la ciudad y la gente. Eso,
así como Federico García Lorca estaba muy interesado por la gente en en sus poemas gitanos, por los gitanos, también en Estados Unidos tuvo ganas de conocer a la gente y llega a Nueva York con un amigo suyo, Fernando de los Ríos, y también con su esposa. Eh, Poco a poco vamos a ver cómo Federico García Lorca empieza a tener un tránsito de sensaciones positivas y las va volviendo negativas, se van degradando. Eh, Federico García Lorca, así como les digo que tenía ganas de conocer a la gente en Nueva York y de conocer una nueva cultura, inmediatamente se siente decepcionado de ella y le empieza a poner atención, le empieza a poner más atención a los negros del jazz y del blues, es decir, a la gente que no era la más privilegiada, a los subalternos, así como los judíos también en España, perdonen, no los judíos, los gitanos en España, pues también los negros en Nueva York. Y les va a poner mucha atención Federico García Lorca y se va a sentir enamorado también por su música, por su ritmo. Eh, y bueno, y también Federico se ve atravesado por una crisis estética porque vemos un cambio también de su forma de hacer poesía antes y después de Poeta en Nueva York. En Nueva York le sirve a Federico García Lorca como un laboratorio para hacer, para hacer pruebas, para, mm, para ay, ¿cómo se dice? Para hacer para experimentar, eso, para experimentar con las nuevas formas, deja las formas como el romance, que eran de las formas que él más cultivaba, eh, el, los sonetos, algunas silvas, las canciones, y empieza a escribir en verso suelto, en verso libre, que, bueno, ese es un cambio sustancioso en en la poesía de Federico García Lorca y se nota mucho de Poeta en Nueva York en adelante. Y bueno, y esta crisis, pues no lo digo yo, lo dicen muchas personas también. Lo dice Rafael Martínez Nadal también en sus textos autobiográficos, que Federico García Lorca estaba muy raro en esa época, que estaba pasando por muchas crisis, estaba muy triste porque su relación con Salvador Dalí no había salido bien. Y también lo dice Rafael Alberti en su autobiografía, que García Lorca prácticamente huye a este viaje para tratar de reencontrarse a sí mismo. Y bueno, lo que él va a encontrar en esta ciudad es un universo antinatural. Es decir, esta nueva ciudad, este gran Nueva York, es algo que no es natural, es algo eh, que no le gusta mucho a Federico. Y vamos a ver por qué. Porque va en contra de la naturaleza, que es un orden muy bonito para entender también la poesía de estos dos autores. Bueno, y quiero yo les pongo algunos poemas, pero no es necesario que los leamos todos porque tampoco vamos a terminar. Les he sombreado algunas partes, pero bueno, si ustedes lo requieren, yo les puedo mandar los poemas o ustedes los pueden buscar después, pero las partes oscuras son las que vamos a leer aquí para intentar sacar una conclusión de ello. Bueno, este es un fragmento de un poema que se llama Nueva York, Oficina y Denuncia, ya de Poeta Nueva York. Y voy a leer esta parte. Dice, yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Bueno, si se dan cuenta, no es tampoco una poesía muy fácil. Hay algunas imágenes complejas, pero esto le gustaba mucho a Federico. Pero hablemos primero de esta ciudad, ¿no? Este, es, ¿qué son los montes de cemento? ¿Qué son los montes de cemento? Pues precisamente los edificios tan grandes, los edificios tan altos a los que no estaba acostumbrado a ver. Este que es un sello de Nueva York, el de los rascacielos, pues bueno, el rascacielos se vuelve aquí como un tema que impacta mucho al poeta. Y precisamente son estos grandes montes eh, los que se levantan donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan. Es decir, los animales, la naturaleza ha quedado al margen. No es importante en una ciudad. La naturaleza sobra en una ciudad. Y eso le estaba doliendo muchísimo a Federico García Lorca. Y además, dice, donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Los taladros nos remiten a destrucción,
Los taladros nos remiten a romper algo, a romper cierto concreto, ¿no? Por ejemplo, y ver cómo se resquebraja. Pues allí, ese es nuestro fin, dice Federico García Lorca. Mientras más levantemos ciudades, pues nosotros también nos estamos acercando a esa última fiesta, es decir, a la muerte, y además una muerte hecha por nosotros mismos. Luego, no es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas, es decir, aquí. Ese infierno realmente no es ese infierno que hemos idealizado de manera negativa, ¿no? Donde hay mucho fuego. Bueno, pues ese infierno es aquí. Ese infierno está en las calles, ¿no? Y puede estar hasta en las tiendas de frutas, ¿no? Donde puede estar la muerte, eh, en el presente. Luego, óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué son el óxido y el fermento? ¿No? Son resultados de un proceso de putrefacción, de corrupción de la materia, de una degradación. Entonces, el óxido, el fermento, la tierra estremecida nos está hablando de algo que está muriendo, de algo que se está degradando. Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina, ¿no? Los números, o sea, aquí también los números, ¿por qué son tan importantes? Porque para esta sociedad moderna, para las ciudades, lo único que importan son los números, no lo demás, no lo que esté por allí. Vale. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Esto es muy fuerte. Um, estas oficinas representan, estas oficinas donde se trabaja en esta vida moderna, representan la contaminación, la verdadera contaminación. Y hay aquí muchas imágenes de la contaminación. Por ejemplo, estas oficinas que borran los programas de la selva, es decir, que acaban con la selva, ¿no? Están acabando con la selva. Y luego hay una imagen muy fuerte. Dice, eh, bueno, las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. El Hudson es un río que pasa muy cerca de Nueva York. Y aquí tenemos una imagen de la contaminación del agua. El aceite contaminando el agua, emborrachándola, cambiándola, alterándola. Eso era algo que también veía Federico García Lorca a gran escala en la ciudad de Nueva York, la contaminación y muchos fluidos negativos. Vale, voy a seguir. Aquí este es el pasaporte de Federico García Lorca con el que se va a Nueva York. Aquí lo podemos ver, muy bonito, muy arregladito, con su pajarita, muy peinadito. Y les digo, aunque Federico García Lorca tenía la intención de estudiar inglés, pues no aprendió, yo creo que casi nada. Se dedicó a estar con gente y gente eh, muy interesante, entre ellos también un poeta mexicano que se llama Gilberto Owen, pero muchas personas. Vale. Ahora, otro poema de Federico. Ciudad sin sueño, nocturno del Brooklyn Bridge. Eh, este poema también es muy fuerte, es uno de mis poemas favoritos, pero aquí quiero que veamos lo de la ciudad, lo que hablábamos de la ciudad como un lugar en el que siempre hay ruido, ¿no? Y precisamente esta ciudad sin sueño, en la que no duerme nadie, nadie, eh, en la que vemos mucho caos, en la que las personas que realmente no sueñan y que aquí dice las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas, es decir, los verdaderos animales. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Es decir, esta sería, estos son los otros animales que también conviven en esta ciudad y de los cuales nadie quiere acordarse. Luego, aquí viene una parte que a mí se me hace como una denuncia muy fuerte a la deshumanización en las ciudades, en las grandes urbes. Dice, hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. Bueno, eh, est- eh, estos versos nos hablan de verdad de la crueldad y la deshumanización en una ciudad en la que los muertos y los niños, por ejemplo, no importan, en la que
en la que solo importan los que están vivos y los adultos, pero es muy fuerte que no se les haga caso, que no se le haga caso a una persona que lleva 3 años sufriendo y, y también y a un niño que acaban de enterrar. Nos preocupa, nos debería preocupar mucho, pero ¿qué hacemos? Lo hacemos a un lado, lo hacemos a un lado porque no nos preocupa, porque es más importante pensar en otras cosas cotidianas y no en el sufrimiento humano. Y esta es para mí una denuncia muy fuerte de la ciudad, hecha por Federico. Aquí lo tienen también caminando en una de las calles de Nueva York, y aquí lo vemos cómo le gustaba vestir mucho, así con su traje, su pajarita muy arregladito. Y bueno, aquí una imagen de aquel viaje, probablemente de los primeros días. Y bueno, otro poema aquí. Este es un poema que casi nadie rescata de Poeta Nueva York, que es uno de los poemas que yo creo que menos se discuten, pero a mí se me hace un excelente poema, porque en este poema podemos encontrar el proceder poético de Federico, es decir, cómo le gustaba hacer sus metáforas, cómo le gustaba hacer las imágenes poéticas. Es decir, cuando nosotros leemos este poema, empezamos a imaginarlo, ¿no? Y para Federico García Lorca, una verdadera imagen poética tenía que hacer que la persona que estuviera leyendo no lo tuviera tan fácil, que tuviera que hacer un ejercicio racional para poderlas entender. Y a la vez, este ejercicio racional, pues si lo leemos así tal cual, pues son imágenes irracionales, como estas imágenes surreales, y como si pareciera un escenario de un sueño, ¿no? O una pintura surrealista en este caso. Pero bueno, eh, aquí vamos a, bueno, como les decía, tratemos de hacer este esfuerzo mental mientras leemos los versos. Imagínense que está escrito en diálogo, porque es un diálogo realmente. Y dice, ¿cómo fue? Bueno, el poema se llama Asesinato. Dos voces de madrugada en Riverside Drive. Y dice, ¿cómo fue? Una grieta en la mejilla. Eso es todo. Una uña que aprieta el tallo. Un alfiler que bucea hasta encontrar las raicillas del grito, y el mar deja de moverse. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Así. Déjame. ¿De esa manera? Sí. El corazón salió solo. ¡Ay! ¡Ay de mí! Ahí podemos encontrar la música de este poema, que es uno de los poemas, les digo, más raros de Poeta Nueva York. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué lo elegí? Aquí vemos con qué manera tan bella y tan poética de llamarle a un cuchillazo en la mejilla, pues una grieta. Y también qué manera tan poética de llamarle a un cuchillo que está entrando por el cuello, pues es un alfiler, un objeto punzocortante que bucea, es decir, que está entrando en cierto líquido, pues es en la materia del cuello, hasta encontrar las raicillas del grito. ¿Cuáles son las raicillas del grito? Es decir, las cuerdas vocales, lo que posibilita un grito, ¿no? Y después esta parte que es hermosa, y el mar deja de moverse, ¿no? Se termina el movimiento, es decir, el mar también, que suele verse como un símbolo de la muerte, ¿no? Cuando uno zarpa al mar, y el mar deja de moverse, es decir, lo ha matado. Y también porque en esta época estaba muy en boga hablar de asesinatos, eran muy famosos asesinatos en las grandes ciudades, y esto nos remite también a una gran ciudad. Vale, aquí hay otro de los dibujos de Poeta en Nueva York, porque Federico García Lorca hizo muchos de estos dibujos, y aquí podemos ver precisamente eso, ¿no? El agua y una flor que se está degradando, ¿no? Una flor que se está pudriendo, pero la luna que le encantaba tanto a Federico, siempre presente. Esta luna de melancolía siempre presente. Y unas flores que están en proceso como de muerte, y un ojo que llora, pues claro, el sufrimiento humano. Y aquí el último poema de Federico García Lorca, bueno, para esta exposición, que se llama Grito hacia Roma, desde la torre del Chrysler Building. Este es mi poema favorito de Poeta en Nueva York. Se me hace un poema muy bien logrado, maravilloso, y no lo vamos a poder leer todo, ¿no? Pero hay partes en las que quiero que nos detengamos. Y vale, primero, con lo primero, manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que llevan el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones,
tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Bueno, podemos seguir, pero esta primera parte para mí es un ejemplo perfecto de cómo podemos imaginarnos un cuadro surrealista, es decir, un cuadro en el que supuestamente no existe la sucesión racional de las cosas y simplemente vemos cómo se nos avientan unas imágenes una sobre otra, imágenes que además parecen tener no sentido, pero tiene sentido, porque de lo que nos está hablando Federico García Lorca es de ese sinsentido de la gran ciudad. Y además es un poema que se escribe desde la torre del Chrysler Building, que es uno de los rascacielos más importantes, más icónicos de la ciudad de Nueva York. Hasta la fecha todavía lo es uno eh, de sus edificios más importantes y con mucha historia. Bueno, esto también nos puede parecer como el escenario de un sueño o de una pesadilla, ¿no? Si lo queremos ver así, pero pensémoslo como uno de estos cuadros surrealistas. Ahora, porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. Bueno, esta es una imagen eh, que, bueno, a mí me remite mucho a la producción en masa, además, ¿no? A la producción en masa, una producción vacía que además, ¿cuál es la consecuencia que trae consigo? Pues la muerte, la explotación humana, una deshumanización total. Es decir, no hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. Es decir, estos niños que vendrán al mundo ya serán esclavos, ya vivirán la explotación que implica una ciudad moderna. Y también la muerte como una mercancía, ¿no? La muerte como una mercancía. Y, y aquí, de nuevo, pensemos, ¿no? Mucho en esta figura, en esta imagen apocalíptica que puede despertar el ver una ciudad como estas por primera vez, el ver una ciudad como estas cuando no estábamos acostumbrados a verla. Eh, y luego, los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Bueno, en esta imagen vemos el contraste de la luz y la oscuridad, ¿no? La luz maravillosa que viene del monte, que parece ser algo natural, ¿no? Parece ser algo que nos está hablando tal vez como de conocimiento, pero no, lo que es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Aquí ya la imagen se nos revierte completamente, se vuelve oscura, y además las ninfas del cólera, estamos hablando de un lugar escatológico, de un lugar sucio, de un lugar oscuro. Y además, eh, cuando habla de los maestros que enseñan a los niños, pues yo creo que también está reflejando Federico esa educación frustrada, esa educación que no pudo ser realmente. Eh, cuando los maestros están tratando de enseñarles algo a los niños que parece natural y se vuelve algo escatológico. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Bueno, estos versos son hermosísimos porque nos recuerdan mucho una concepción de Federico, que es que el amor está donde están los más necesitados, es decir, aquellos que están sufriendo más esta modernidad, los que están sufriendo más a esta ciudad, es decir, las personas que luchan contra las inundaciones, las personas que están muriendo de hambre, que ya no tienen qué comer, los animales que están siendo mecidos por este triste mar y son ya cadáveres. Los animales también sufren mucho por la modernidad, no nada más los seres humanos, y eso lo sabemos en la actualidad mucho, ¿no? Hemos visto un grande impacto ambiental de estas grandes urbes en la realidad y en nuestro momento. Bueno, y esto se escribió hace 90 años, entonces pensemos cómo ya llevamos mucho tiempo con esta lógica del supuesto progreso de las grandes urbes que nos han llevado también
a la muerte de muchos otros seres, y no nada más seres humanos, porque también. Y luego, y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas, bueno, de esos amores secretos, ¿no? Que luego también podemos hablar de qué es el amor secreto para Federico García Lorca, porque siendo homosexual no era muy fácil en este momento hablar de la homosexualidad, y esos besos oscuros reflejan en parte esto. Bueno, y la última parte, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Y aquí es importante ver la palabra tierra en mayúscula, porque esta última parte, este cierre del poema, es un homenaje al mundo natural, a la naturaleza, a esa naturaleza que se le ha negado su propia existencia en una ciudad como Nueva York, en esta ciudad que prácticamente consume y desecha, como lo hacen también nuestras sociedades, bueno, perdón, en nuestra sociedad, como lo hace también nuestra sociedad en nuestras ciudades. Eh, y por eso, ya después hablaremos un poquito si hay actualidad. Eh, pero bueno, este homenaje se me hace una manera muy bonita de cerrar. Esto es lo que realmente, esto es lo que se quiere, ¿no? Y lo que quiere Federico, que se cumpla la voluntad de la tierra, que la tierra siga funcionando como es, que da sus frutos para todos, no como en una ciudad, que los únicos frutos, que además no son frutos naturales, sino son sintéticos, solo son para algunos otros, y para los demás habrá moronas, y para los demás habrá muerte. Y bueno, hemos terminado esta parte, y aquí está el dibujo estrella, que este es el autorretrato de Federico García Lorca, el autorretrato en Nueva York. Como pueden ver, hay muchos animalitos, le preocupan mucho los animales a Federico García Lorca, y aquí podemos ver muchos. También podemos ver aquí a la naturaleza degradada, una flor a la que parece que le está lloviendo algo, pero no es agua, sino cenizas. Es la ceniza o el humo de estas mismas ciudades. Y como podemos ver, también es una flor que no se encuentra en su mejor momento. Parece ser que se está degradando. Y aquí la silueta, una silueta humanoide de Federico García Lorca. Y aquí podemos ver mucho el influjo surrealista. Lo podemos ver con las formas y las figuras no delimitadas perfectamente, ¿no? Como es en la realidad. Y aquí, claro que es Federico, aquí vemos sus grandes cejas, que muy características de él, sus ojos y sus tres lunares en forma de lunas. Esto es maravilloso. Y lo que más impacta aquí es después todo lo demás son edificios, rascacielos, por allí alguien que está volando, pero rascacielos, en los que no tiene ya ni siquiera sentido la numeración, como en esta parte, como lo pueden ver. Aquí ya no tiene sentido ni siquiera la numeración, ni siquiera un alfabeto, ¿no? Porque no hay lengua, no hay numeración que pueda realmente describir tantos horrores que traen las urbes, ¿no? Para Federico García Lorca, así lo estaba viviendo con mucho dolor y con mucho pesar. Y bueno, voy a continuar. Eh, y ahora, así como hablamos de una ciudad como Nueva York, también es importante que veamos a Madrid como la gran ciudad en España en los años 20, porque Rafael Alberti escribe esto también, escribe sobre Los Ángeles, pero por su experiencia en Madrid. Y como les comentaba, es un momento de inflexión en su vida. Alberti se ha politizado y tiene también una nueva manera de voltear a ver la poesía. Así como para Federico también representa un cambio, lo va a hacer para Alberti. Luego, Los Ángeles. Quiero que hablemos de Los Ángeles, porque Los Ángeles son materia poética de Alberti desde sus primeros libros de poemas. Vemos la aparición mucho de ángeles, pero como recursos poéticos, probablemente, como personajes poéticos. Pero aquí en Sobre los ángeles se vuelven eh, una forma de desdoblarse personalmente, es decir, un motivo para él hablar de sí mismo y hablar de lo que le está preocupando. Y asimismo, aquí vamos a encontrar la ciudad como un espacio donde veremos mucha decadencia, veremos imágenes escatológicas, también lo que parece ser un camino sin salida, un camino sin rumbo, es decir, un camino que solo nos está llevando hacia el fin, hacia la muerte, ¿no? Por eso esa figura apocalíptica. También veremos algunas imágenes de dimensión surrealista, ¿no? Mucho caos. Eh, y bueno, también mucho pesimismo.
Pero bueno, aquí les tengo una imagen de la primera edición de Sobre los Ángeles de Rafael Alberti. Era un libro, pues, bueno, una portada muy sencilla. Y vamos a empezar con el primero de sus poemas. Se llama El cuerpo deshabitado, es mucho más largo. Les pongo una parte. Pero aquí es importante que veamos la figura de la ciudad, este espacio, es la espacialidad que hace posible eh, el, estos poemas, ¿no? Y empieza así, dice, llevaba una ciudad dentro y la perdió sin combate y le perdieron. Sombras vienen a llorarla, a llorarle. Tú, caída, tú, derribada, tú, la mejor de las ciudades, y tú, muerto, tú, una cueva, un pozo tú, seco, te dormiste, y ángeles turbios, coléricos, la carbonizaron, te carbonizaron tu sueño, y ángeles turbios, coléricos, carbonizaron tu alma, tu cuerpo. Bueno, primero, vayamos con el título, ¿no? El título es El cuerpo deshabitado, es decir, un cuerpo vacío. Y esta imagen, si la tratamos de pensar de una manera un poco literal, pues que es un cuerpo deshabitado, ¿no? Un cuerpo vacío, un cuerpo pues sin vida, un cuerpo inerte. Y no nada más eso. Aquí se está hablando de una ciudad. Y aunque podamos entender la ciudad como tal vez este cuerpo, hay relación entre una ciudad, ya sea Madrid, eh, ya sea una urbe o ya sea la ciudad como uno mismo. La ciudad como un universo que además está en ruinas, caída, está derribada. Y, y además nos habla bueno, un pozo que además está seco, ¿no? Es decir, un paisaje yerto. Eh, Vemos atributos negativos aquí cuando se habla de este cuerpo deshabitado. Voy a continuar. Y aquí es importante que hablemos de este momento por el que estaba pasando Rafael Alberti. En la Gaceta Literaria, que era un periódico de España, mm, de, era un suplemento de un periódico de Madrid. em, no me acuerdo cómo, si era El Mundo, no me acuerdo cuál era el periódico, luego les podré decir, pero vamos a ver una, un artículo dedicado a Rafael Alberti y a la publicación de Sobre los Ángeles. Y aquí esto es importante, que él dice, he rasgado mis vestiduras poéticas porque las tuve, cubrí mi cabeza con ceniza, me estoy quemando vivo, saco un pañuelo rojo, trompeta final, y del chiquerón salen Bosco, Bruegel, viejo y joven, Boots, Swedenborg, Blake, Baudelaire y el águila del apóstol. Atusadme de braseros y rodeadme de infiernillos azules, porque estoy de muy mal humor. Aquí es importante porque Rafael Alberti nos está diciendo que probablemente estos autores que él menciona están reflejando también lo que él siente. Y si pensamos, por ejemplo, en las pinturas del Bosco, bueno, del Bosco, eh, podemos encontrar algunas relaciones con sus poemas. Y él además dice, estoy de muy mal humor, no está pasando por un buen momento. Y lo vamos a ver porque es además algo notorio. Aquí, paraíso perdido. Un paraíso perdido. ¿Qué es un paraíso perdido? Es algo que podemos ver como un momento pasado que fue mejor, o un espacio otro, no en el que yo estoy, porque si ya está perdido es porque ya no existe. Eh, y se le puede ver con nostalgia. Ahora vamos. Dice, ciudades sin respuesta, ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos. Bueno, pues son ciudades antinaturales, ¿no? Es decir, ciudades en las que no hay metáforas. ¿Qué es un río sin habla? Es decir, el sonido del río. Si no hay un sonido del río, ¿qué es el río? Si no hay una cumbre sin ecos, ¿cuáles son las cumbres? O un mar que no haga un ruido, un mar que no hable, es decir, un mar que no tiene metáforas y por lo tanto es un mar sin poesía. Y eso es, bueno, para un poeta, una imagen desoladora. Eh, Asimismo, igual las aves tristes. ¿Qué será un ave triste? Si el canto de las aves nos remite muchas veces a la felicidad. Cantos petrificados en éxtasis el rumbo. Es decir, un ave sin su canto, pues es lo mismo, es la ausencia de la metáfora y la ausencia de la poesía. Luego, diluidos, sin forma, la verdad que en sí ocultan, huyen de mí los cielos.
ya en el fin de la tierra, sobre el último filo, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza, ese pórtico verde busco en las negras cimas. Bueno, eh, de nuevo, o sea, los cielos, imaginemos unos cielos diluidos, unos cielos sin forma, pues parece una imagen de un cuadro surrealista, es decir, de algo que, no, que racionalmente no es posible ver. Y por eso, ¿se acuerdan que hablábamos de la parte surrealista? Aquí también podemos ver ese influjo, tal vez de manera menor que en Poeta Nueva York, pero sí es posible verla. Y bueno, el fin de la Tierra, eh, y además es una Tierra con mayúsculas, si se dan cuenta, no es la Tierra como, como, este, como uno de los, bueno, la Tierra de los jardines, olvidé la palabra, disculpen, como este objeto, ¿no? El objeto del, ay, olvidé la palabra, como, bueno, como un elemento natural, ¿no? No es esta Tierra, estamos hablando de una Tierra en mayúscula, es decir, no, tal vez de un planeta, más que allá de un planeta, pues de todo un ecosistema, de toda la naturaleza, esa es la Tierra, ese es el fin, que además ya en el fin, eh, una mirada pues un poco pesimista y una mirada además apocalíptica. Y luego, qué qué confusión de los... perdón, luego también, en el fin de la tierra, sobre el último filo, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza. Ese pórtico verde busco en las negras cimas. Es una imagen que pareciera reflejarnos eh, un próximo suicidio. En el fin de la tierra también puede ser eso, sobre el último filo, es decir, a punto de dar un paso en falso, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza, pues ya no hay aquí ni siquiera una esperanza por el porvenir. Y el pórtico verde lo podemos entender tal vez como ese paraíso, como la vuelta a este paraíso perdido, que ya está perdido para siempre. ¿Cuál es la forma de recobrarlo? Pues con la muerte y por lo tanto con la siguiente vida. Qué confusión de siglos. Bueno, esto también nos puede remitir al tiempo indeterminado, a ver que las cosas no están determinadas y mucho menos el tiempo, y eso también nos habla de caos, de, de una imagen caótica. Silencio, más silencio. Inmóviles los pulsos del sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte yo, sin luz para siempre. Bueno, pues es eso, que no, que hay, qué pasa cuando no hay un pulso, ¿no? Precisamente cuando ya se ha llegado al silencio, pues la inminente muerte, ¿no? Los inmóviles, los pulsos del sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte yo, sin luz para siempre. Sin luz para siempre, pues es una mirada igual, una mirada negativa. Bueno, aquí les comparto un dibujo, y bueno, este es un ejemplar que Rafael Alberti le autografió a Miguel Hernández, ya hablábamos hace rato de él, en la imagen de la cena. Miguel Hernández, un gran poeta también de esta época, bueno, y aquí hay palabras que yo no alcanzo a distinguir, pero dice a Miguelito, este libro que fui o que fue, algo así, eh, ahí aparece la palabra abuelo, luego dice Miguel Hernández, con todo mi cariño y emoción, Rafael Alberti. Y bueno, este libro se lo dedica Rafael Alberti a Miguel Hernández y además le hace un dibujo, que por eso lo pongo, un dibujo de un angelito aquí con su flor. Y bueno, para que vean también que a Rafael Alberti, pues sí, era pintor y le gustaba mucho dibujar también. Bueno, vamos con este nuevo poema, Los Ángeles Muertos. Ya desde aquí el título nos habla ya de, de algo que se ha acabado, ¿no? De una vida yerta. Dice, buscadlos, en el insomnio de las cañerías olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras, no lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella pisoteada. Bueno, qué imagen tal vez más surrealista que una estrella pisoteada, ¿no? Es algo que no tiene lógica, pero tiene, eh, es simbólica. Qué es una estrella? Es un astro. Es una imagen degradada de un astro. Es decir, un astro que está fuera de de nuestro mundo terrenal
lo degradamos, lo traemos al mundo humano y no nada más eso, lo dejamos en el suelo y lo hemos pisoteado. ¿Quiénes? Los humanos, los humanos. Y además, el insomnio de las cañerías olvidadas, pues nos está, nos está hablando de estos lugares sucios, de estos lugares sucios, degradados, de estos lugares de una urbe moderna, ¿no? Un charco incapaz de guardar una nube, pues es un charco incapaz de reflejar, es un charco sucio, un charco de agua sucia. Mm. Luego, en todo esto, más en astillas vagabundas que se consumen sin fuego, en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. Pues estamos hablando de espacios en los que se nota mucha soledad, ¿no? Y, y tristeza, ¿no? Incluso tristeza. Aunque esté hablando de muebles, estamos hablando de espacios, un mueble desvencijado, pues nos habla tal vez de un envejecimiento o de alguna imagen de tristeza en la que hay soledad. Y bueno, ya esta última parte, cerca del casco perdido de una botella, de una suela extraviada en la nieve, de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. Bueno, es decir, en cualquier lugar en los que se ve cercana una muerte, es decir, de un casco perdido de una botella, de una suela extraviada en la nieve, es decir, de gente o de, en este caso, ángeles, ¿no? O humanos que están a punto de morir, o donde hay una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. De nuevo, vemos aquí la imagen de un inminente suicidio, es decir, donde habrá un final, pero eh, un suicidio podríamos entenderlo como de la misma sociedad, que eso se ve más claro en Federico García Lorca, y aquí tal vez un suicidio, pero como de un estado emocional. Bueno, esta imagen muy bonita. ¿Por qué la pongo? Bueno, este conjunto de óleos se llama el altar de Eisenheim y es un conjunto de pinturas del pintor alemán renacentista Matthias Grünewald, que él fue uno de los pintores más importantes del Renacimiento en Alemania. Pero, ¿por qué quiero que lo ponga? No sé si aquí se alcanza a ver que hay unos cuantos angelitos, pero Rafael Alberti en en algunas entrevistas y en su autobiografía dice que estos angelitos que vemos aquí le inspiraron para escribir también sobre los ángeles, porque aquí si pueden ver hay unos angelitos con una viola, unos angelitos con un violín, un coro de ángeles aquí que ya no se alcanza a ver, la imagen está muy pixelada, pero hay un coro de ángeles, ¿no? Entonces, estos ángeles humanizados de Grunewald le funcionan a Rafael Alberti para él imaginarse los suyos y poetizarlos. Bueno, vamos aquí con el último poema de Rafael Alberti, que se llama Los Ángeles Crueles, que es un poema muy fuerte, un poema muy sensorial y con imágenes, pues sí, precisamente, de la crueldad. Dice, pájaros, ciegos los picos de aquel tiempo, perforados por un rojo alambre en celo, la voz y los albedríos, largos, cortos de sus sueños, el mar, los campos, las nubes, el árbol, el arbolillo, ciegos, muertos. Volad, no podemos. ¿Cómo quieres que volemos? Bueno, eh, en esta primera imagen estamos viendo cómo se nos habla de pájaros ciegos, ¿no? Pájaros ciegos, es decir, ¿y cómo llegó a suceder esto? Ahora les voy a decir, vamos a leer esta segunda parte, porque este poema tiene truco. Jardines que eran el aire de aquel tiempo, cañas de la ira nocturna, espolazos de los torpes, turbios vientos que quieren ser hojas, flor, que quieren, jardines del sur, deshechos, del sur, muertos. Airead, no podemos. ¿Cómo quieres que airemos? En tus manos, aún calientes, de aquel tiempo, alas y hojas difuntas. Enterremos. Tal vez no se comprende muy bien esto, pero con lo que les voy a contar vamos a entenderlo y creo que nos va a estrujar un poco el alma. Rafael Alberti confiesa en su autobiografía que cuando era un chiquillo, pues muchas veces, así como nosotros también de chiquillos hicimos cosas sin percatarnos de sus consecuencias reales,
Rafael Alberti se juntaba con otros chiquillos y lo que hacían era capturar pájaros y lo que hacían era apretarles los ojos hasta que explotaran. Y entonces, este poema, él dice que este poema lo escribe como una manera él de sacar ese trauma que le generó, porque cuando él se enteró de lo que estaba haciendo y de lo que realmente implicaba matar un animal, eso a Alberti le generó muchísimo, muchísimo pesar. Y él lo dijo, es algo que nunca son imágenes de las que nunca me he podido liberar. Y ahora, con lo que les he dicho, pues creo que el poema cobra otra significación, ¿no? Él es quien les está quitando la voz y los albedríos a los sueños de los pájaros, ya sean largos, ya sean cortos, eso no importa. Y luego los pájaros, pues no podemos volar. ¿Cómo quieres que volemos si nos tienen aquí presos? Eh, también, el, aquí está. em, sí, cañas de la ira nocturna, espolazos de los torpes, turbios vientos, que quieren ser hojas, flor, que que quieren liberarse, que quieren de verdad vivir su vida, pero esta maldad humana que aquí acepta de una manera, pues podemos decir de una manera tal vez difícil para él, de Rafael Alberti, eh, acepta esta crueldad como parte tal vez de la humanidad. Y aunque él está muy arrepentido de eso, bueno, aquí podemos ver reflejada esa crueldad. Y en tus manos parece que se está diciendo a él mismo, en tus manos aún calientes, es decir, aún calientes porque allí murieron pájaros de aquel tiempo, bueno, alas y hojas difuntas enterremos. Es hora de enterrarlas, es hora de tratar de pasar página con este poema. Y bueno, también quiero que entendamos que bueno, bueno, este es el último de los poemas, pero que hemos revisado todas estas imágenes surreales, también la importancia de la ciudad para que se lleven a cabo y cómo hay ciertas imágenes negativas, imágenes que nos remiten pues a eso, a un fin de tiempo, a un fin de un tiempo que no es cómodo además para los poemas, que no, para los poetas, disculpen, que no es cómodo. Y además de esta realidad en la que se han sentido desencantados, en la que no están cómodos. Y bueno, aquí mi conclusión para que también lo podamos discutir. Estos poemas tienen actualidad y si quieren podemos discutir porque yo podría decir algo, pero no sé si ustedes. Entonces, bueno, aquí también muchas gracias.